Joe Biden visita una iglesia un día después de que los obispos lo desafiaran. Los obispos cuestionan al presidente de Estados Unidos por apoyar derecho al aborto. El presidente Joe Biden fue a la iglesia el sábado en su ciudad natal un día después de que los obispos católicos de Estados Unidos lo desafiaran por su apoyo al derecho al aborto. El mandatario y la primera dama Jill Biden pasaron un tiempo en la iglesia Joseph on the Brandywine de Wilmington, Delaware. También visitaron el cementerio de la iglesia donde están enterrados la primera esposa del presidente, Neilia, su hijo Beau y su pequeña Naomi. Biden, de 78 años, es un católico devoto que asiste a misa al menos una vez a la semana y apoya la histórica decisión de 1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos que concede a la mujer el derecho al aborto. El viernes, los obispos estadounidenses acordaron redactar una declaración sobre el significado de la Sagrada Comunión que podría usarse para negar ese sacramento al líder estadounidense. La Eucaristía, también conocida como la Santa Comunión, es uno de los rituales más sagrados de la religión católica y algunos líderes conservadores de la Iglesia han llamado a negar el sacramento a los políticos que apoyan el derecho al aborto. Biden pareció descartar el viernes la posibilidad de que se le negara la comunión. Es un asunto privado y no creo que vaya a suceder, dijo a periodistas. Depende de cada obispo local decidir quién recibe la comunión en su diócesis. En 2019, un sacerdote de una iglesia católica de Carolina del Sur rechazó la Sagrada Comunión a Biden debido a su postura sobre el aborto. El Catholic News Service informó en mayo que el Vaticano había advertido a los obispos estadounidenses que procedieran con cautela con políticas diseñadas para abordar la situación de los católicos en cargos públicos que apoyan la legislación que permite el aborto, la eutanasia u otros males morales. Estados Unidos ya aplicó más de 300 millones de dosis, pero Joe Biden advirtió que la variante Delta hará daño si se ralentiza la vacunación. El presidente estadounidense celebró la marca alcanzada días atrás, pero el objetivo de llegar al Día de la Independencia con el 70% de los adultos inmunizados parece improbable. Joe Biden celebró este viernes que se han administrado ya más de 300 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, en sus primeros 150 días en el poder. Sin embargo, el festejo es parcial, ya que es poco probable que se alcance la meta que él había marcado para el 4 de julio. En ese sentido, el presidente estadounidense advirtió que la variante Delta del coronavirus hará mucho daño en algunas zonas de su país si no avanza pronto la campaña de vacunación, que se ha ralentizado en las últimas semanas. No llegaremos a tener que confinar nada, pero en algunas áreas habrá mucho daño, dijo Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. La referencia del mandatario es con respecto a que el ritmo de vacunación se ha ralentizado en las últimas semanas, y es muy improbable que se cumpla el objetivo marcado por Biden para avanzar hacia una nueva normalidad. El mandatario quería que el 70% de los adultos del país recibieran al menos una dosis para el 4 de julio, y esa proporción se sitúa ahora en el 65%, sin avanzar demasiado de un día para otro, según los CDC. En tanto, los expertos estadounidenses están pendientes de la evolución de la variante Delta en territorio norteamericano. Esa variante, identificada por primera vez en la India y más contagiosa, supone ya el 10% de todos los casos de COVID-19 detectados en Estados Unidos, indicaron esta semana los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país, CDC por sus siglas en inglés. Aunque esa proporción todavía es pequeña, a las autoridades sanitarias les preocupa mucho que se repita la situación del Reino Unido,
donde la variante Delta ya es la prevalente y ha retrasado los planes de reapertura de ese país. Esta nueva variante hará que la gente que no esté vacunada esté todavía más vulnerable de lo que estaban hace un mes, subrayó Biden. Agregó que esa variante es potencialmente más mortal que otras y particularmente peligrosa para los jóvenes, algo que le preocupa seriamente. Por eso rogó a quienes no lo han hecho aún que se vacunen por completo, con 2 dosis en el caso de las vacunas que lo requieren, para que el país pueda celebrar la independencia del virus cuanto antes. Con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, la vicepresidenta Kamala Harris visitó este viernes la ciudad de Atlanta, Georgia, para tratar de convencer a los más escépticos de dar el paso, dentro de una campaña que dura todo el mes de junio. En ese contexto, el gobierno de Biden promocionó todo tipo de ofertas de distintas empresas, que recompensan a los estadounidenses vacunados con entregas de comida gratis, boletos para el béisbol o cerveza. Aunque el ritmo de vacunación descendió en mayo, en la última semana ha aumentado el 17%, con una media de 1,33 millones de dosis administradas al día, según los cálculos del diario The Washington Post, y aunque a las autoridades sanitarias les preocupa la expansión de variantes como la Delta, de origen indio, los datos en Estados Unidos siguen siendo halagüeños. La última media semanal de casos de COVID-19 es de 13.997, 6% menos que la semana anterior y 94,4% menos que en enero, de acuerdo con los CDC. De todos modos, Estados Unidos superó este martes las 600.000 muertes por COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Al referirse al triste hito, Biden instó una vez más a los estadounidenses a vacunarse. Todavía se están perdiendo demasiadas vidas, dijo el presidente. Tenemos más trabajo por hacer para combatir este virus, y ahora no es el momento de bajar la guardia. Por favor, vacúnese lo antes posible, pidió el mandatario demócrata. La campaña de vacunación presenta además una gran disparidad por regiones, mientras que estados como Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey tienen ya más de 2/3 de su población completamente vacunada. Otros como Alabama, Georgia y Luisiana solo han inmunizado por completo a poco más de 1/3. El problema es que hay un porcentaje nada desdeñable de la población estadounidense que se muestra reticente a vacunarse, más allá de los incentivos, las campañas y los evidentes beneficios de las vacunas. Mike Pence es interrumpido por gritos de traidor en foro conservador. El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence fue interrumpido este viernes por gritos de traidor cuando pronunciaba un discurso en una conferencia de la coalición conservadora Fe y Libertad en Florida, informaron medios locales. Los gritos fueron proferidos por una mujer que fue sacada de la sala por los agentes de seguridad del evento, según el diario Tampa Bay Times. Previamente, docenas de personas habían abandonado la sala antes de la intervención de Pence, a quien los más radicales de los seguidores del expresidente Donald Trump hacen responsable de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en el Congreso, agregó ese medio. El triunfo de Biden fue certificado el 6 de enero, una vez que se logró expulsar del Capitolio a los trumpistas que irrumpieron en el recinto parlamentario en protesta por el robo de las elecciones que Trump dijo haber sufrido. Tras la interrupción por los gritos de traidor secundados por otros asistentes, el ex vicepresidente prosiguió su intervención en la conferencia que se celebra en Kissimmee, en el centro de Florida, en la que también participan, entre otros, los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott, Ted Cruz y Lindsey Graham. Soy cristiano, conservador y republicano, por ese orden, y me siento honrado de estar ante ustedes, dijo Pence a modo de presentación. El ex vicepresidente, de quien Trump se ha distanciado después del 6 de enero, hizo un repaso de los logros de la anterior administración y criticó al demócrata Biden y a su gobierno. Según Pence, en los primeros 140 días de la administración Biden,
Se han promovido las fronteras abiertas, subido a los impuestos, gastado de manera desbocada, recortado fondos a la policía, permitido abortos a la carta, censurado la libre expresión y cancelado nuestras libertades más preciadas. Ha llegado la hora de que cada estadounidense defensor de la fe y la libertad se ponga en pie y haga oír su voz para revertir la agenda de la izquierda radical, aseguró el ex vicepresidente. En su intervención aludió a las protestas contra el racismo en Estados Unidos, para decir que la policía no pone en peligro las vidas de los afroamericanos, sino que las salva. Pence, que en su día calificó la toma del Capitolio como uno de los hechos más oscuros de la historia de Estados Unidos, no atendió las peticiones de Trump para que detuviera la certificación de la victoria de Biden en el Congreso el 6 de enero, lo que motivó que algunos de los partidarios del entonces presidente pidieran que fuera ahorcado. El ex vicepresidente ha dicho públicamente que ha hablado varias veces con Trump después de que asumió Biden, pero también ha reconocido que no está seguro que se vayan a ver de nuevo en persona. Pence es considerado uno de los políticos republicanos con más posibilidades de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Trump no ha despejado aún la incógnita de si aspirará a un segundo mandato.